Yuri Gagarin, el gran héroe de la Unión Soviética, el primer hombre que llegó al espacio. Pero, ¿y si nunca llegó al espacio? ¿Puede ser eso posible? ¿Y si todo fue un gran montaje? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a ello. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, efectivamente, el señor Yuri Gagarin quizás nunca fue al espacio. Y digo quizás, porque todo lo que voy a contar aquí se basa en un libro que fue escrito en el año 1990, hace ya 31 años. En realidad fue escrito en 1990, pero se basaba en datos recogidos a lo largo de la historia. Tuvo 30 años, el señor que escribió el libro se llama István Nemes, y István Nemes por entonces era traductor de múltiples lenguas eslavas y además era periodista, tenía algo así como una doble función, ¿no? Además, como su función de periodista, era un hombre que estaba muy on focus por parte de la policía política de aquella época, en todo lo que era el antiguo telón de acero, la parte oriental, perdona. Pues sí, este señor, István Nemes, en el año 1962, 61, perdón, que es cuando llega Yuri Gagarin al espacio, ya empieza a tener serias dudas. Dice que él se encontraba en Hungría, estaba en la fiesta de su pueblo, y de repente avisa el comisario político que había en aquella zona en Hungría, y les dice por la noche que Yuri Gagarin había llegado al espacio. Todos se quedan mirando como Yuri Gagarin. Pero lo curioso es que al día siguiente, el día 12, anuncia el Politburó que efectivamente el señor Gagarin, un gran piloto de la Unión Soviética, había llegado al espacio con la nave Vostok 1. Claro, esto empieza a hacer números y dice, oh, qué raro, ¿no? Que nos avisan el día anterior de una hazaña que se consigue al día siguiente. ¿Cómo es posible? Y más teniendo en cuenta bueno, pues digamos que cauta que era la Unión Soviética y por supuesto lo hermética, ¿no? La Unión Soviética era absolutamente hermética. Entonces, el señor Nemes empieza a sospechar de que hay algo ahí que no encaja. Pero es que hay bastantes más cosas. Digamos que la prensa polaca anunciaba ya el día 12 de abril, por la mañana, a primera hora, efectivamente que había llegado. Sí que es verdad que es lanzado a las 6 de la mañana, el 12 de abril, pero bueno, pues parece ser que en distintos países se entrega la información en horas muy distintas, unas veces antes de que salga, otras veces después, y efectivamente el señor Nemes empieza a pensar que aquí hay algo muy extraño. Luego, los periódicos más importantes que había, bueno, pues por entonces, empiezan a contar historias extrañas, ¿no? Por ejemplo, cuando Yuri Gagarin aterriza en Siberia, dice que allí se acercan unos granjeros que gritaban ¡Gagarin, Gagarin! Y fueron a echarle una mano, porque no podía salir fácilmente de la cápsula, el módulo espacial, o la cápsula de aterrizaje. Pero claro, lo extraño es que nadie conocía a Gagarin, todo era un gran secreto, se mantenía en el más absoluto hermetismo. Entonces, como unos granjeros empiezan a gritar Gagarin, Gagarin con entusiasmo, no tiene mucho sentido. Luego hay cosas que yo me atrevería a decir que son casi imposibles. Eso es un descuido importante de Yuri Gagarin, porque parece ser que toda la prensa indica que Gagarin llevaba un mono de color, un mono verde, y Gagarin en sus memorias dice que llevaba un mono de color naranja, que puede ser algo casual, pero si sumamos A más B más C, y hay más cosas. Parece ser que cuando Gagarin hace la rueda de prensa, le pregunta a un periodista, oiga, ¿y cómo se ve la Tierra desde el espacio? ¿Sabéis lo que hace Gagarin? Gagarin coge un papel que tenía escrito, lo abre, nadie sabe por quién, y empieza a leer un texto. Sí, bueno, yo cuando llegué al espacio la Tierra se veía pequeñita y pude ver la curvatura. O sea, vamos a ver, quiero decir, no tienes que leer algo. Si tú has ido ayer a Albacete y te preguntan hoy cómo está Albacete, tú puedes decir, bueno, pues está bonito, hace tiempo que no iba, las casas parece que las han restaurado, el día era bueno, pero no tienes que leer un papel. ¿No le parece a usted absurdo? Pero es que hay más cosas, porque resulta
que había un periodista internacional en la rueda de prensa que dio Yuri Gagarin, o el Politburó, más que nada, toda la agencia rusa de espacial que por entonces había. Bueno, pues le pregunta, bueno, señor Gagarin, ¿nos puede mostrar usted las fotografías que ha tomado desde la Tierra? Porque el módulo Vostok, el módulo de aterrizaje, llevaba una ventana. ¿Y sabéis lo que dice Gagarin? Sí, bueno, es que no llevé cámara. ¿Cómo? Que no llevó cámara. Vamos a ver, por el amor de Dios. Yuri Gagarin diciendo que no había llevado cámara fotográfica en el mayor evento de la historia. Entonces, ¿qué prueba tenemos? El lanzamiento fue secreto. Nadie sabía nada. Y hay más cosas. Resulta que por entonces los norteamericanos detectan que no hay ninguna comunicación esos días al espacio, ni reciben absolutamente nada de alguna forma de lanzamiento o de lanzamiento de alguien al espacio. No reciben nada. Y en otras ocasiones sí que habían recibido cosas, en muchas. Pero en esta ocasión parece ser que no hay nada, todo está en blanco. Cosas un poco peculiares. Pero es que hay más cosas, porque Gagarin le pregunta en el año 1968 si él estaba dispuesto otra vez a volver al espacio. Itzhak Nemes se hace eco de una serie de preguntas que le hacen a Gagarin, y poco más o menos que Gagarin dice, pues sí, tengo muchas ganas de volver al espacio y tal. Pero es que pocos días después, Gagarin muere en un extraño accidente. Fijaos qué extraño accidente, os lo voy a poner. Mirad, si nosotros, para que veáis que hay una controversia importantísima, si nosotros entramos en la página española de la Wikipedia, dice que muere en un accidente, ¿no? Si entramos, ahora vamos a entrar en la página inglesa, pone que es asesinado. A ver, no es lo mismo morir que ser asesinado, porque hay esa discrepancia entre la página en español de la Wikipedia y esa discrepancia en la página en inglés de la Wikipedia. De hecho, en la Wikipedia dice que fue asesinado se sospecha que fue asesinado por Leonid Brezhnev, que fue el siguiente primer secretario de la Unión Soviética en aquella época. Decía que le quitaba protagonismo, etcétera. ¿No sería que a lo mejor Yuri Gagarin estaba diciendo demasiadas cosas o tenía previsto hablar demasiado? Pues sí, tuvo un extraño accidente en un avión, en un MiG-15, concretamente en este que estáis viendo, un MiG-15. Además, recordemos que Gagarin era un hombre, uno de los mejores pilotos de la Unión Soviética, si no el mejor, habían cogido, este tipo era un crack. Pues nada, tuvo un accidente, casi me atrevo a decir que ridículo, y el tío, pues en vez de saltar del avión, se estrella directamente. Una cosa rarísima. Pero luego entras en la Wikipedia de Rusia en ruso y no hacen mención a ello. No. Dicen que no, que fue un... O sea, en cada sitio dicen una cosa. Ya sabéis que si en cada sitio dicen una cosa, aquí hay algo que no encaja. Pero luego hay más cosas. Resulta que hubo un ingeniero ruso, en el año 2001, se llamaba Mikhail Rudenko, que trabajó para los sistemas experimentales o la oficina de sistemas experimentales en la región de Moscú, admitió en el Pravda que antes de que Yuri Gagarin fuese enviado arriba, ¿no? Que es así como decía este ingeniero Rudenko, dice que primero lo intentaron con un astronauta. El primero de ellos fue Alexei Ledovsky. Este hombre no pasa a la historia. En 1957 parece que lo montan en un Vostok, va a despegar y aquello sufre un terrible accidente y este hombre desaparece. Luego, al año siguiente, en 1958, lo intentan con otro, Serenti Zavorin, que así se llamaba, y también tiene un terrible accidente y de ese no se vuelve a saber nada. Y lo intentan nuevamente al año siguiente, en 1959, con Andrei Mitkov, que también tiene un terrible accidente y desaparece. O sea, pierden 3 astronautas, pero nunca se sabe nada. Son héroes en el silencio. Solamente queda la figura de Gagarin. Pero es que hay cosas más extrañas, ¿veréis? Hay un periodista que se llama Yaroslav Golovanov. Yaroslav Golovanov escribe en The Astronaut One que el 10 de noviembre de 1960, otro astronauta llamado Belokonyev también murió en otra nave espacial en órbita. Eso es lo que cuenta, antes que Yuri Gagarin.
De hecho, hay varias fuentes que hablan de entre 7 y 11 astronautas que fueron enviados al espacio antes que Gagarin y todos se perdieron por unas u otras circunstancias. Héroes del silencio, como el grupo musical. Igual, eso es lo que ocurre. Es más, cuenta que el que realmente primero llegó al espacio es un tipo que se llamaba Vladimir Ilyushin. Vladimir Ilyushin, así es como se llamaba, y fue enviado el 7 de abril de 1961, días antes de que fuese supuestamente enviado Yuri Gagarin. Y este hombre tiene un terrible accidente en el módulo cuando empieza a girar alrededor de la Tierra, cae estrepitosamente en China y aún así sobrevive. Eso sí, queda absolutamente hecho polvo. Este hombre, Vladimir Ilyushin, queda muy mal, quemaduras importantes, en China lo recoge, le tienen en hospitales, le van curando, y claro, la Unión Soviética no podía presentar a un astronauta totalmente hecho polvo diciendo que era muy bonito el espacio. Estaba destrozado ese hombre. Y además ocurre la circunstancia que después de curarse tiene otro extraño accidente y el señor Ilyushin también desaparece. Vamos, que lo que hay es una especie de romería de astronautas impresionante antes de Gagarin. ¿Qué es lo que presuntamente indica este escritor? ¿Qué es lo que dice? Pues insinúa o él sospecha que Gagarin, el señor István Nemes, afirma, entre comillas, que nunca fue al espacio, porque si lo hubieran mandado al espacio, hubieran perdido a otro más. Y necesitaban tener a un héroe en buenas condiciones para poderlo presentar públicamente. Vamos, la operativa era la siguiente. Los rusos mandaban al espacio, cuando salía mal no lo anunciaban. Y como lo repitieron tantas veces esos fallos, pues al final tuvieron que presentar o hacer un show de que habían llegado al espacio. Es más, hay cosas curiosísimas. Parece ser que Yuri Gagarin habla de que le maravillaba el aspecto de Sudamérica cuando pasó sobre Sudamérica, y resulta que la concordancia de horas entre Sudamérica y el lanzamiento indica que Sudamérica estaba en la noche. Nunca pudo ver Sudamérica. Era imposible. La Tierra estaba en modo noche, digamos que era la parte oscura de la Tierra. ¿Cómo lo vio? Que tenía vista de lince, era imposible. Hay muchas más cosas, pero bueno, que nos quedemos un poquito con la idea de que quizás la historia no es lo que parece. Y hay gente que me pregunta, bueno, si la llegada al hombre a la luna fue un fraude, ¿por qué los rusos no lo dijeron? Y la respuesta puede ser, quizás los rusos no lo dijeron porque el señor Gagarin también o nunca llegó al espacio. Ambos tenían muchas cosas que esconder. Una mano lava la otra, ya sabéis. Yo no digo nada, tú no dices nada, todos contentos. Y además tenían un héroe nacional, si le ponían medallas por todos los lados. Era el tipo más popular que había en la Unión Soviética, Yuri Gagarin, que no quiero decir que era mal tipo, al contrario, si es que la gente que conocía a Gagarin de cerca dice que era un tío genial, era un tío maravilloso. Pero claro, si te dan a elegir, oye, o te hacemos un héroe o te subimos a otro Soyuz, pues no sé, yo supongo que Gagarin, en un país en la época que era la Unión Soviética, no se lo pensó mucho. Y eso es lo que sucedió. Eso es lo que presuntamente sucedió, que es que no se puede decir que sucedió, no se pueden hacer informaciones. Pero este señor, el señor Nemes, en ese increíble libro, escrito en húngaro, que yo he tenido la oportunidad de leer, es alucinante lo que cuenta y todos los datos que entrega, son bastantes más de los que os he comentado. Pero que os hagáis una idea de que quizás la historia ni de lejos se parece a lo que realmente sucedió en un momento concreto. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.